Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del sexto domingo del tiempo ordinario, día 13 de febrero de 2022, es el siguiente. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en vuestros pecados. Primera de Corintios 15:17. Bueno, ya sabemos muchas cosas de la Primera de Corintios. Esta idea de que si Cristo no ha resucitado, van en vuestra fe, es también la del versículo 14. Lo que pasa es que el versículo 14 no entra dentro de la lectura del domingo. La cuestión de la resurrección siempre fue polémica. Fue polémica tanto por el lado de los judíos como por el lado de los griegos. Por el lado de los judíos ya vemos que los tres sinópticos nos muestran la polémica del Señor con los saduceos, ¿no? Que van a tentarle y etcétera, con la famosa historia de esta mujer que se casa 7 veces y todo eso, que aparece, ya digo, en los tres sinópticos. Y es que la cuestión de la resurrección aparece tardíamente en el judaísmo. Ya vimos en la Biblia en casa Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza e ignominia perpetua, en segundo libro de Macabeos, etcétera. Por ejemplo, bueno, ya vemos también que esta polémica que tuvo el Señor con los saduceos se va a volver a reproducir en Hechos 23:8, donde se describe a los saduceos pues, como aquellos que no creen en los ángeles, ni en el espíritu, ni en la resurrección, etc. Entonces, San Pablo, en este capítulo 15, que tiene como 3 secciones, en nuestro versículo estaría en la segunda, en la primera sección se dedica sobre todo a establecer las razones por las que cree en la resurrección, tanto para judíos, ya digo, como para griegos. A los judíos les aduce el testimonio de las escrituras, ¿no? Repite la expresión según las escrituras. De hecho, ha pasado al credo, resucitó al tercer día según las escrituras, es una expresión de San Pablo en este capítulo 15. Y entonces, aparte del testimonio de las escrituras, para los judíos, para los griegos utiliza pues los testigos presenciales. Empieza a enumerar una serie de testigos y se presenta él mismo como testigo. Evidentemente, después de la predicación, bueno, en la predicación en el Areópago ya sabemos que cuando San Pablo habló de la resurrección de los muertos, le dijeron, ya nos hablarás de esto en otra ocasión, ¿no? Era muy difícil de entender, ya digo, tanto para judíos como para griegos. En el Nuevo Testamento aparecen en unos 145 versículos mencionada la resurrección de los muertos. Y fue una cuestión problemática no solo para los futuros cristianos, sino para los propios apóstoles, porque ya vemos, por ejemplo, en Marcos 8:31 y siguientes, cómo el Señor le tiene que decir a San Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios, cuando el Señor anuncia que va a morir de una muerte indigna, porque claro, todo el mundo quiere morir de una muerte digna, de una muerte dulce, de una muerte sin problemas, pero esa no fue la que tuvo el Señor. Bueno, la resurrección además se nos presenta con un carácter muy material, porque el Señor, cuando resucita, come y bebe. Los ejemplos que da a lo largo de su vida de resurrecciones que no son tales, porque luego van a morir esas personas, pero la resurrección de Lázaro o la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Que después de resucitarla ordena que le den de comer. ¿Por qué? Porque no es una criatura, no es una criatura extraña, no es un zombie, no es una energía, no es una aparición, es alguien que come y bebe, como el Señor se presentará a sus apóstoles como alguien que come y bebe, que tiene un cuerpo muy real. Pero la cuestión de la resurrección siempre va a ser problemática, puesto que si Cristo no resucitó es que no es Dios, y si no es Dios no puede perdonar pecados. Por eso me ha gustado este versículo, porque une la resurrección con el perdón de los pecados. Y es que negar la resurrección también en última instancia es negar la vida eterna. Y si uno niega la vida eterna, ¿qué sentido tiene el pecado? No tiene ningún sentido.
Por eso, desde el principio, la primera predicación de los apóstoles, como nos dice, por ejemplo, Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús. Así que ya sabes, adelante con San Pablo.